Buenas tardes. En esta charla trataremos de la oceanografía del Golfo de Vizcaya y dado que se trata de un tema complejo nos ayudaremos con una serie de imágenes y esquemas. Antes de comenzar y a modo de observación, estamos acostumbrados a ver figuras del relieve submarino que nos transmiten una imagen deformada de la realidad, pero como podemos ver en la figura superior, la profundidad media de los océanos es de 3,7 kilómetros, algo menos de la distancia que hay entre Sagüés y el Peine de los Vientos en San Sebastián. Por otra parte, en la fosa de las Marianas, los océanos alcanzan su récord de profundidad, 10.915 metros, es decir, casi 11 kilómetros. Y si colocamos esta distancia en el plano horizontal sobre una imagen del Golfo de Vizcaya, podemos darnos una idea de la magnitud real de esta profundidad. Por este motivo, cuando representemos cortes batimétricos, como el de la figura de la izquierda, consideraremos escalas diferentes para los ejes horizontal y vertical, ya que si utilizáramos la misma escala, sería imposible de representar tal como podemos apreciar en la figura de la derecha. La oceanografía surge como ciencia con la expedición británica interdisciplinar del Challenger, realizada entre los años 1872 y 1876, y que recorre 127.000 kilómetros a lo largo de todos los océanos del planeta, descubriéndose 4.700 nuevas especies marinas y alcanzando con una sonda la profundidad de 8.200 metros en la fosa de las Marianas. Dentro de la oceanografía podemos diferenciar 4 enfoques diferentes. En primer lugar, la oceanografía geológica, que se ocupa del estudio geológico de los fondos oceánicos, de su estructura y su evolución. La oceanografía física se encarga del conocimiento de la dinámica de las aguas y su temperatura. La oceanografía química, que estudia la composición química del agua de mar, su salinidad y las sustancias disueltas, como el oxígeno y los nutrientes. Y por último, la oceanografía biológica o biología marina, que se encarga del estudio de los seres vivos que habitan en el mar. Desde sus comienzos, la oceanografía ha sido una ciencia interdisciplinar. En las campañas oceanográficas, las 24 horas del día, durante a veces muchos días, conviven especialistas de diferentes disciplinas, físicos, químicos, biólogos, geólogos, y esto facilita la transversalidad en los conocimientos. Al tratar de la oceanografía del Golfo de Vizcaya, debemos considerar dos aspectos. Por una parte, el continente, es decir, el relieve submarino del Golfo, y por otra parte, el contenido, es decir, las aguas que lo llenan. En primer lugar, analizaremos brevemente el recipiente, a través de la oceanografía geológica. Alfred Wegener, autor de la teoría de la deriva continental, fue quien sugirió por vez primera en 1922 que la costa oeste de Francia y la costa norte de España estaban unidas antes de la apertura del Golfo de Vizcaya. Esta teoría se basaba en la similitud entre la orogenia ibérica arcínica y la armórica francesa, lo que hacía suponer su pertenencia a una misma cadena. Para comprender la actual estructura batimétrica del Golfo de Vizcaya, tenemos que diferenciar dos fases diferentes. En primer lugar, la apertura del Golfo de Vizcaya es un fenómeno pasivo, consecuencia de la distensión generada por la separación de los continentes africanos y de Sudamérica durante el Triásico, hace más de 200 millones de años. Tras un periodo de calma en el Jurásico, vuelve una gran actividad en el Cretácico inferior, donde las tensiones que se prolongan hasta el Cretácico superior son las responsables de la formación del Golfo. Precisamente, entre el Cretácico superior e inferior, es decir, entre los 113 y los 100 millones de años, concretamente entre el Albiense y el Cenomanense, se producen los fenómenos de turbiedad relacionados con la formación del característico flis que se alinea paralelamente a la costa prolongándose hacia el este al norte de los Pirineos. Por otra parte, los cortes geológicos submarinos del fondo del Golfo de Vizcaya muestran una serie de fallas cabalgantes y estructuras que indican que se ha producido una fuerte compresión. Tras la separación del zócalo herciniano en el Cretácico superior,
durante el Terciario se produce un fenómeno inverso de compresión, como consecuencia de la convergencia entre las placas ibéricas y europea. Este fenómeno finaliza en el Eoceno medio y tiene cierta relación con las formaciones pirenaico-alpinas. Así pues, y como resultado de esta evolución, el margen sudarmoricano queda como un margen pasivo, formado en el Mesozoico, y que consta de dos plataformas superpuestas. Una primera plataforma continental con 170 kilómetros de anchura y una pendiente del 6%, seguida por una segunda plataforma entre los 800 y 1200 metros de profundidad. Por el contrario, el margen cantábrico y el límite meridional del Golfo de Vizcaya es notablemente más complejo y se ha cortado y deformado entre el Cretácico superior y el Eoceno, con una plataforma muy corta, de 30 a 40 kilómetros, y una abrupta pendiente de 10 a 12% con frecuentes cañones encajados en ella. Una vez visto el recipiente, y antes de entrar en otros aspectos, describiremos brevemente el contenido, es decir, la masa de agua que ocupa el Golfo de Vizcaya. Según los modelos recientes, en el Golfo de Vizcaya podemos encontrar superpuestas hasta 5 capas de agua, de diferentes características y procedencias. En primer lugar, el agua subtropical oriental del Atlántico norte central, procedente del giro subtropical y formada en la zona de las corrientes de las Azores, con muy baja concentración de nutrientes. El agua subpolar oriental del Atlántico norte central, procedente del giro subpolar y con mayor concentración de nutrientes. El agua mediterránea, procedente del Golfo de Cádiz, situada entre los 800 y 1300 metros de profundidad. El agua del Mar del Labrador, procedente de dicho mar, con un elevado contenido en oxígeno. Y por último, el agua profunda del Atlántico noreste, procedente de una mezcla de agua antártica profunda y la del Atlántico norte que se fusionan en la cuenca de Canarias. A priori podría resultar extraño cómo en el Golfo de Vizcaya confluyen aguas tan dispares en su procedencia, y para entenderlo mejor será preciso comentar resumidamente algunos modelos de circulación de las aguas superficiales y profundas a escala global. Pasamos a comentar el segundo apartado, referente al comportamiento de ciertos factores como las corrientes superficiales y profundas, las temperaturas o las mareas. Este es el objeto de estudio de la oceanografía física. Los desplazamientos de las masas de agua de los océanos son debidos a diversos factores que podríamos agrupar en torno a dos tipos diferentes de energía, mecánica y no mecánica. En el primer grupo, la causa fundamental son los vientos, que en definitiva se originan también por un efecto térmico sobre las capas atmosféricas. Cuando el viento sopla sobre el agua, ejerce una fuerza sobre su superficie en la misma dirección, siendo la relación entre la velocidad del viento y la de la corriente generada inversamente proporcional al seno de la latitud. Pero la componente de esta fuerza depende asimismo de la rotación de la Tierra por el efecto Coriolis, así como de la presencia de barreras continentales. Un modelo hipotético de circulación oceánica se superpondría en parte al de la circulación atmosférica, con una estrecha corriente de oeste a este en el Ecuador, denominada contracorriente ecuatorial, de unos 300 a 50 kilómetros de anchura y con un nudo de velocidad. Por encima y por debajo, hasta los 30 grados de latitud norte y sur respectivamente, la corriente fluye hacia el oeste. Entre los 40 y 50 grados, la corriente vuelve a fluir hacia el este, y ya por encima de los 50 grados encontramos en las regiones subpolares corrientes producidas por los vientos del este. Las primeras observaciones sobre las corrientes superficiales del Golfo de Vizcaya datan de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Utilizando botellas de cristal con un mensaje en su interior lanzadas desde barcos en alta mar, se observó una deriva hacia el sudeste y sudoeste con velocidades comprendidas entre las 8 y 30 millas diarias. Posteriormente, estas botellas fueron sustituidas por tarjetas de plástico o plastificadas. Las tarjetas de politeno de baja densidad
tienen una larga duración y pueden cruzar el Atlántico de un extremo a otro. Por ejemplo, una tarjeta enviada en diciembre de 1976 desde la costa de Massachusetts por la NOAA fue hallada 5 años más tarde en la playa de Ondarreta en San Sebastián. A finales de los años 70 del siglo XX, el Instituto Geográfico Vasco INGEVA abordó el estudio de las corrientes costeras de marea, con el fin de obtener información de la deriva de los elementos flotantes que constituyen un importante componente en la contaminación de las playas, plásticos y otros objetos flotantes de origen antrópico. Se utilizaron para ello tarjetas plastificadas arrojadas mensualmente desde diferentes puntos del litoral o desde el mar en zonas cercadas a la costa. De los datos obtenidos se pueden definir dos patrones bien distintos. Por una parte, en los meses invernales, frente a la cornisa cantábrica, discurre una corriente de oeste a este que se torna de sur a norte al llegar a la costa francesa. En el año 1978, esta corriente alcanzó su máxima intensidad en los meses de febrero y noviembre. El segundo modelo de circulación se produce desde mediados de julio a finales de octubre, con corrientes de tipo oscilatorio, siempre paralelas a la costa y con desplazamientos hacia el oeste en julio y agosto como consecuencia de los vientos dominantes. En la actualidad se utilizan boyas flotantes con radiotransmisores, cuya evolución vía satélite puede seguirse instantáneamente. La corriente del Golfo cruza el Atlántico dirigiéndose hacia el noreste, y mientras la rama principal asciende hacia el norte de Europa, otra rama gira al sur de las Islas Británicas para dirigirse al sudeste y luego al sudoeste, recorriendo el Golfo de Vizcaya en el sentido de las agujas del reloj. En general, el Golfo de Vizcaya se caracteriza por pequeños gradientes horizontales y por la gran homogeneidad de las estructuras verticales situadas entre la termoclina principal y los 500 metros que marcan el límite superior de la influencia del agua de origen mediterráneo, con unas corrientes superficiales muy débiles. La dirección de la corriente puede variar en las capas inmediatamente inferiores a la superficie por el efecto de la llamada espiral de Ekman. Una masa de agua puede considerarse como un conjunto de láminas. La superior, impulsada por el viento, empuja a la inferior por rozamiento, y así la velocidad de esta última capa es menor y su sentido se encuentra ligeramente desviado hacia la derecha en el hemisferio norte por el efecto de las fuerzas Coriolis. Además de las corrientes superficiales, en las capas profundas del océano también existen corrientes producidas por causas no mecánicas o fuerzas internas, debidas a las variaciones de temperatura y salinidad y por tanto de densidad que presentan las diferentes aguas oceánicas, lo cual genera un movimiento de masas de agua. Las fuerzas internas que generan este tipo de corrientes se denominan termohalinas. En dos lugares situados al oeste del Atlántico Norte y en las cercanías de la Antártida, las aguas superficiales se hunden desde la superficie, con lo que el agua profunda es muy fría en todos los océanos del planeta, un poco por encima del punto de congelación, e incluso en los trópicos se encuentra oxigenada al existir un continuo aporte de agua superficial a estos fondos. Si superponemos los modelos de circulación superficial, debida al efecto combinado del viento y de las fuerzas Coriolis, con los de la circulación de las aguas profundas, debidas en este caso a las diferencias de densidad, podemos ver como resultado la circulación real de las aguas de los océanos en todo el planeta, en lo que se ha denominado como la cinta transportadora global. Para entender mejor este modelo, podemos simplificarlo, analizando el recorrido de una molécula de agua. En primer lugar, al llegar a una zona próxima al polo norte, nuestra molécula se sumerge en el fondo oceánico, en un viaje de regreso hacia el sur. Al llegar a las cercanías de la Antártida, pasa al Océano Pacífico, que recorre por el fondo para emerger a la superficie frente a las costas de Alaska. Desde allí, y ahora por la superficie, regresa de nuevo al Atlántico Sur,
donde da 2 o 3 vueltas en la corriente del giro subtropical. Después asciende hacia el norte, para ser de nuevo atrapada por la corriente del Golfo, y finalmente se dirige hacia las cercanías del Polo Norte, donde nuevamente se sumerge, completando así el ciclo. Hay que tener en cuenta que este recorrido que hemos visto en unos pocos segundos tarda en realidad varios cientos de miles de años, pero permite que las aguas profundas de todo el planeta se encuentren bien oxigenadas, haciendo posible el desarrollo de complejos ecosistemas que se dan en todos los fondos del océano. Un fenómeno a destacar y que afecta especialmente al Golfo de Vizcaya es la corriente de agua mediterránea que entra en el Atlántico con un caudal de 30.500 kilómetros cúbicos al año. La topografía del fondo del estrecho de Gibraltar condiciona la profundidad a la que discurre en una primera etapa la corriente. Posteriormente, esta profundidad está condicionada por la densidad del agua atlántica, y a medida que avanza hacia el norte va ascendiendo a la vez que pierde sus características propias. La vena de agua mediterránea que atraviesa el estrecho de Gibraltar a una velocidad de 2,5 metros por segundo se divide en varias ramas, una de las cuales, influenciada por las fuerzas Coriolis, progresa paralelamente a la costa del Golfo de Cádiz y asciende paralela a la costa portuguesa circulando como a saltos, y con un límite inferior situado entre los 1.300 y 1.545 metros, para penetrar en el Golfo de Vizcaya, donde se va disgregando, formando núcleos de volumen variable que terminan dispersándose. Al alcanzar el Golfo, la velocidad de esta corriente se ha reducido a 18 metros por hora. Este aporte continuo de agua más salada de origen mediterráneo contribuye a que el Atlántico sea más salino que el Pacífico. El cierre del Mediterráneo, ocurrido hace 6 millones de años, produjo una disminución de la salinidad en las aguas del Atlántico, lo cual impidió que las masas de agua se hundieran en latitudes altas, hasta que hace 5,3 millones de años volvió a abrirse la comunicación con el Mediterráneo, esto a finales del Plioceno. Comentaremos ahora las temperaturas superficiales de las aguas de los océanos, en general más cálidas en los trópicos y más frías conforme ascendemos o descendemos de latitud, desde los 32 a 35 grados centígrados en el Golfo de México hasta los 2 grados bajo cero en las regiones polares. Sin embargo, podemos observar 4 zonas donde las aguas cálidas son sustituidas por aguas más frías. Estas zonas se corresponden con afloramientos de aguas profundas, que cargadas en nutrientes ascienden a la superficie provocando un gran crecimiento de fitoplancton, alimento básico para los animales del océano. Es en estas costas, frente a la costa de California en América del Norte y frente a las costas de Perú y Chile en el sur, así como en el banco sahariano en el norte de África y en las costas sudafricanas, donde encontraremos las mayores reservas pesqueras del planeta. Más adelante comentaremos cómo en el Golfo de Vizcaya podemos observar un fenómeno similar, pero a más pequeña escala. Si consideramos las temperaturas medias del agua de mar en San Sebastián, vemos que oscilan entre los 11,7 grados en febrero y los 21,9 en agosto. Comparando las temperaturas medias del agua de mar superficial frente a la costa vasca y Galicia, podemos observar una diferencia significativa en las temperaturas estivales, que en la costa de Galicia alcanzan tan solo máximas de 16 grados, es decir, entre 4 y 6 grados menos que en la costa vasca. Por otra parte, si consideramos la variación de las temperaturas por meses, en la figura de la derecha observamos 2 picos, el primero en junio y el segundo en octubre, que indican respectivamente la formación y desaparición de la termoclina. Considerando los valores medios de la temperatura superficial en un período que abarca 120 años, podemos ver cómo en abril
ya aparece un núcleo de agua ligeramente más cálida en el fondo del Golfo de Vizcaya, núcleo que se mantiene claramente en mayo, extendiéndose desde San Sebastián hasta la desembocadura del Loira, y que se conserva en idéntica situación en junio, para desplazarse en julio hacia el sudoeste, permaneciendo durante este mes el máximo térmico centrado frente al Cabo de Ajo. Esta posición vuelve a modificarse en agosto y septiembre, encontrándose en octubre la bolsa térmica en posición similar a la observada en abril y mayo. En diciembre, este núcleo térmico ha desaparecido completamente del extremo sudoriental del Golfo de Vizcaya. Hace 18.000 años, la temperatura frente a la costa vasca oscilaba entre los 3 a 4 grados en invierno y los 8 a 10 en verano. Por el contrario, en el noroeste peninsular, la temperatura estival era de 14 a 15 grados centígrados, no muy diferente de la que se da en la actualidad. Es decir, que durante la era glaciar el Golfo de Vizcaya sufría un efecto de continentalización, a la inversa de lo que ocurre actualmente, con un enfriamiento estival en las capas superficiales en el extremo sudoriental, afectadas ahora por un clima continental glaciar. Si representamos en diferentes localidades costeras del Golfo de Vizcaya las temperaturas atmosféricas y de las aguas superficiales, esta última en una escala invertida, podemos apreciar cómo en el extremo sudoriental del Golfo, frente a la costa vasca, estas gráficas se cortan. Este fenómeno de calentamiento afecta, como veremos más adelante, a la distribución geográfica de varias especies de la zona litoral. Las fuerzas causantes de las mareas son debidas a la atracción del Sol y de la Luna. Cuando el Sol, Luna y Tierra se encuentran alineados, se producen las máximas amplitudes, marea viva equinocial, mientras que cuando forman un ángulo recto con la Tierra en su vértice, se produce una amplitud mínima, marea muerta solsticial, debido a la neutralización de ambas atracciones, la solar y la lunar. En el Atlántico, las mareas son semidiurnas, con un periodo de 12,42 horas, de forma que de un día a otro, la hora de la pleamar o bajamar varía en 50 minutos. En otros lugares, las mareas son diurnas o presentan intervalos mixtos entre diurnas y semidiurnas. La amplitud de las mareas varía mucho de unos lugares a otros. Así, los valores máximos se dan en la bahía de Fundy, en Canadá, con amplitudes máximas de 15,4 metros. Por el contrario, en el Mediterráneo o en el paralelo 20 grados norte de la costa atlántica africana, la marea es casi inexistente y muy pequeña en Canarias. En la costa vasca encontramos una amplitud máxima de 4,4 metros en las mareas vivas, con un mínimo de 2,2 metros en mareas muertas. La marea normal o media presenta una amplitud de 2,8 metros. Estos valores pueden aumentar o disminuir en función de otros parámetros. Así, por ejemplo, para la costa vasca podemos calcular valores excepcionales de más de 6 metros. Pasamos ahora a comentar algunos aspectos de la oceanografía química, es decir, la que estudia los componentes disueltos en el agua de mar. Se define como salinidad el contenido total de la materia sólida expresada en gramos por kilogramos de agua de mar. El principal componente es el cloruro sódico, y mientras el sodio procede de la disolución de las rocas, el cloro tiene su principal origen en las erupciones volcánicas. El valor medio de la salinidad del agua de mar es de 35 por 1000, con una variación situada entre 33 y 37 por 1000. Los valores extremos en el Atlántico serían de 37 en la costa de Brasil y tan solo 20 por 1000 en el Polo Norte. Estos valores de salinidad pueden ser más altos en mares cerrados debido a la evaporación de sus aguas. Así encontramos valores de 39 por 1000 en el Mediterráneo o 41 por 1000 en el Golfo de Suez. La salinidad de los océanos durante los últimos 1000 millones de años
se ha mantenido constante entre 32 y 36 por mil. El progresivo aumento de salinidad se ha ido frenando por la deposición periódica de grandes cantidades de sales, tal como vimos que ocurrió al cerrarse el mar Mediterráneo. Dentro de los componentes disueltos en el agua de mar, tienen gran importancia los denominados nutrientes, fundamentalmente los nitratos y fosfatos, indispensables para el crecimiento de organismos autótrofos, base de la cadena trófica de los océanos. Se produce una paradoja, ya que la fotosíntesis requiere de luz y solamente una pequeña capa superficial de las aguas oceánicas está iluminada, la denominada capa fótica. Por el contrario, los nutrientes tienden a depositarse en las profundidades marinas. Así pues, cuando las aguas profundas cargadas de nutrientes ascienden a la superficie y se encuentran con la luz, propician un gran crecimiento de fitoplancton, que es la base de la cadena alimenticia. Frente a la costa de Guipúzcoa podemos ver dos situaciones opuestas en los meses de invierno y verano. Mientras en invierno y primavera la concentración de nutrientes es similar a lo largo de toda la columna de agua sobre la plataforma continental, en los meses de verano los nutrientes se concentran por debajo de los 30 metros de profundidad, desapareciendo prácticamente de la capa superior iluminada. En los meses estivales, a unos 30 metros de profundidad, la temperatura desciende bruscamente desde los 20 grados en la superficie a los 11 grados. Esta profundidad de 30 metros nos marca el límite de la termoclina estacional. En las imágenes de satélite puede apreciarse cómo en primavera se forman masas de fitoplancton en el límite de la plataforma continental francesa, que arrastradas por las corrientes superficiales forman torbellinos irregulares. Las imágenes de satélite muestran también fenómenos de afloramientos de aguas profundas y frías, cargadas de nutrientes, en el extremo occidental del Golfo, frente a las costas de Asturias y Galicia. En estas zonas puede apreciarse claramente en la figura inferior cómo se dan unos valores más altos de producción primaria, estimada a partir de la clorofila existente en las aguas. También se observan valores altos de productividad en la zona costera de Francia, frente a las desembocaduras de los grandes ríos, que aportan grandes cantidades de nutrientes. Por contra, frente a la costa vasca y gran parte del Cantábrico, observamos valores muy bajos de fitoplancton durante los meses estivales. Finalmente, comentaremos algunos aspectos relacionados con la oceanografía biológica o biología marina, que, como acabamos de ver, están estrechamente relacionados con las ramas de la oceanografía que acabamos de señalar. Como anteriormente señalamos, la producción primaria de los océanos se da en las capas superficiales iluminadas. La base de la cadena trófica en los océanos está en las algas, generalmente en los organismos que constituyen el fitoplancton y que sirven de alimento a un conjunto de pequeños animales que integran el zooplancton, consumidos a su vez por peces pequeños, y así progresivamente hasta llegar a los grandes depredadores como los atunes o los tiburones. Sin embargo, la productividad de los océanos en general es comparable con la de un desierto, apenas 50 gramos de carbono por metro cuadrado y año, con la excepción de algunas zonas como los arrecifes coralinos y zonas de afloramientos de aguas profundas, donde pueden darse valores de 300 gramos de carbono por metro cuadrado y año. El fitoplancton constituye el alimento de diminutos organismos pelágicos, fundamentalmente pequeños crustáceos que constituyen el zooplancton. Este zooplancton es consumido por peces pequeños, como las sardinas, que a su vez constituyen el alimento de otros peces más grandes como los chicharros y verdeles, que a su vez son la dieta de otros peces de mayor tamaño, y así hasta llegar al final de la cadena trófica con los grandes depredadores como atunes y tiburones pelágicos. Sin embargo, todo esto ocurre en una delgada lámina superficial de menos de 100 metros.
muy poco si tenemos en cuenta la profundidad media de los océanos de 3.700 metros. Y cabe preguntarse entonces, ¿y de qué se alimentan los animales que viven en los fondos oceánicos? Poco después de la Segunda Guerra Mundial, los científicos de la Universidad de Hokkaido observaron en el norte de Japón una especie de pequeños copos de nieve que flotaban en las profundidades del océano, cayendo lentamente hacia el fondo. Estos copos están formados mayoritariamente por pequeñas bolitas de materia orgánica, de un tamaño entre 100 y 300 micras. En la imagen podemos ver su tamaño real comparado con una moneda de 1 céntimo de euro. En realidad, se trata de los excrementos denominados fecal pellets producidos por el zooplancton, que se desarrolla en la superficie y que, como si fuera un maná, desciende lentamente hacia el fondo de los océanos. Estas caquitas, o dicho más científicamente, estos fecal pellets, constituyen una importante fuente alimenticia para los animales que habitan en el fondo de los océanos. Estas partículas orgánicas son capturadas por invertebrados detritívoros y sedimentívoros, que viven en el fondo como los gusanos poliquetos o algunos equinodermos, que a su vez sirven de alimento a otras especies de demersales, que sucesivamente son consumidos por peces de mayor tamaño, algunos de ellos de gran importancia comercial, como las merluzas, congrios o rapes, que en definitiva dependen en gran medida de estas caquitas que caen desde las aguas superficiales de los océanos. Por otra parte, al desarrollarse el sonar con el fin de detectar los submarinos enemigos durante la Segunda Guerra Mundial, se descubrió otro fenómeno que también tiene que ver con el transporte vertical de materia orgánica al fondo de los océanos. En esta época se produjo más de un susto, al observar unas gigantescas manchas que por la noche ascendían a la superficie. En realidad, se trataba de enormes bancos de pececitos, que al estar provistos de vejiga natatoria llena de gas, producen un eco en el sonar similar al de un submarino. Esta misteriosa capa fue denominada Deep Scattering Layer y pronto se descubrió que no tenía nada que ver con la actividad humana, sino que era el resultado de las migraciones verticales de los peces. Los responsables de esta capa profunda de dispersión eran unos pequeños peces de la familia de los mictiófidos, de los que existen 246 especies diferentes, y cuya biomasa se estima en 600 millones de toneladas, el 65% de la biomasa total de las profundidades. Como referencia, la media de las pesquerías mundiales en los últimos años no alcanzan los 90 millones de toneladas. El Golfo de Vizcaya, con su peculiar batimetría, presenta una gran diversidad de especies demersales, tanto de invertebrados como peces, que se distribuyen desde la zona intermareal hasta profundidades de más de 1 kilómetro, en lugares muy próximos a la costa como en la fosa de Cap Breton. Comentaremos ahora algunas singularidades biogeográficas que se dan en la zona litoral de la costa vasca. Un elemento útil para evaluar diferencias biogeográficas en esta zona litoral a escala mundial es el índice R partido por F, es decir, el número de especies de algas rodopíceas dividido por el de feopíceas, que existen en una determinada región, índice que presentan valores cercanos a 1 en zonas boreales y valores superiores a 4 en los trópicos. Podemos ver cómo en las zonas ubicadas en la costa vasca, tanto en la costa vasco-francesa como en las de Guipúzcoa y Vizcaya, presentan valores del índice RF comprendidos entre 3,17 y 4,39, muy superiores a los que pueden observarse en las restantes localidades de la costa atlántica europea, y similares a los que se dan en la costa mediterránea peninsular. Como anteriormente señalamos al hablar de la temperatura, en la costa sudoriental del Golfo están ausentes una serie de especies de tendencia septentrional, que son sustituidas por otras de características más meridionales. Entre las primeras encontramos varias especies de algas pardas,
y entre las segundas algunas algas rojas, invertebrados y peces. En esta imagen podemos ver algunas especies de tendencia meridional comunes en la costa vasca y muy raros en otras zonas del Cantábrico, como varios pececillos de la familia de los blénidos, el alga incrustante Lithophyllum lichenoides o algunos moluscos. En esta otra imagen vemos algunas algas pardas de tendencia septentrional, que están prácticamente ausentes en la costa vasca, mientras que son abundantes en la costa francesa del Atlántico o a partir de Cantabria hacia el oeste. Como anécdota final, se ilustra una especie de alga gigante que vive en la costa pacífica de Norteamérica y alcanza a medir más de 50 metros de longitud. Lo más increíble es que actualmente estas algas se agrupan dentro del reino protista, con los organismos unicelulares como los protozoos. En 1985 se detectó la presencia del alga gigante japonesa Sargassum muticum en Guipúzcoa, y actualmente se encuentra distribuida por todas las zonas costeras protegidas del Golfo de Vizcaya. Esta especie en unos pocos meses puede llegar a crecer hasta 8 metros, y es un claro representante de las denominadas especies invasoras que proliferan desde hace pocos años debido a la globalización y al calentamiento del planeta. Hay una diferencia entre las especies que denominamos exóticas y las que calificamos de invasoras. En el primer caso se integran de forma equilibrada en los ecosistemas, mientras que las invasoras los destruyen y eliminan las especies autóctonas. Podemos citar dos ejemplos de especies exóticas que se han instalado en nuestro litoral integrándose en el ecosistema. En primer lugar, las algas rojas Asparagopsis armata y Falkenbergia rufolanosa, que en realidad no son dos especies distintas, sino dos fases diferentes del ciclo de la misma especie. Este alga se introdujo en el siglo XIX desde Australia, transportada en los cascos de los barcos, y actualmente la podemos ver en cubetas intermareales de todo el litoral. Otra especie frecuente en nuestra costa es el alga parda Colpomenia peregrina, de aspecto globoso y que llega a medir hasta 10 centímetros de anchura. Este alga procede de la costa americana del Pacífico y se introdujo en Francia en 1907 en las importaciones de ostras americanas. Una tercera especie que ha proliferado en los últimos años es el alga roja Centroceras clavulatum, que compite directamente con la especie autóctona Gelidium corneum. También en las rías y estuarios de la costa vasca y del resto del Golfo de Vizcaya encontramos especies de muy diversas procedencias. En la década de los 80 del pasado siglo detectamos la presencia de Phycopomatus enigmaticus, un anélido poliqueto procedente del Océano Índico, que construye tubos calcáreos que forman agregados sobre los fangos de las rías. También un cirrípedo de origen australiano, el Minius modestus, descrito por vez primera por el mismo Darwin en 1854, y que crecía sobre los mejillones en la desembocadura del Urumea. Actualmente hay una larga lista de más de 40 especies marinas exóticas en la costa vasca, algunas curiosas como el pequeño cangrejo japonés Hemigrapsus takanoi, o incluso el curioso cangrejo chino Eirocheir sinensis, con sus patas anteriores peludas que le dan un aspecto de boxeador. Las expectativas sobre el incremento de especies exóticas y ocasionalmente invasoras dañinas para los sistemas autóctonos del Golfo de Vizcaya no son demasiado halagüeñas. La globalización y el calentamiento global juegan en contra. Solo nos queda vigilar y confiar en la naturaleza.